Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal, dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos y de vernos en Sol 106.5 FM, en YouTube, en el canal de Sol 106.5 y en nuestro canal Paneo Semanal, saludando a nuestro querido hermano y compañero Luis Polanco. Yo le doy las gracias a Dios, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, perfecto. Muy buenos días, José Eliseo. Muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes, televidentes que nos hacen el honor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 meridiano aquí en su emisora preferida, 106.5 Sol FM y el circuito, el RCC Media, que nos transmite y hace streaming en vivo vía internet y además lo puede encontrar toda la semana el contenido de estos programas para las personas que no tienen la oportunidad de verlo todos los sábados. Saludé versión Clark Kent sin lente hoy. Pero ya... Sí, nadie te conoció. Digo, versión Superman. Nadie te conoció. Ahora Clark Kent, nadie sabía que era yo. Nadie sabía que era tú porque tenías tuve incluso que hablar como yo. Así. Para que la gente supiera. Pues entonces, hoy tenemos mucho contenido, Eliseo. Entonces, sí, claro, tenemos hoy estamos como apretados de tiempo. Sí, así es. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, ¿verdad? Sí, tenemos mucho contenido vámonos a lo... hay una parte internacional rápida, que vamos a hacerlo rápido, porque tenemos mucho contenido nacional y además tenemos un invitado. Vamos a ir cerca hoy. Un invitado internacional. Claro. Un invitado internacional. Y que, bueno, en el plano internacional tenemos un pequeño incidente militar en el Mar Negro. Sabemos y hemos dicho aquí de la reunión que se sostuvo en la OTAN, la reunión con el presidente Biden con Putin en la recién terminada cumbre de los G7, ¿verdad? Y son reuniones muy importantes para el mundo entero. A raíz de la terminación de estas reuniones, de esta cumbre entre Rusia y Estados Unidos, pues las cosas parecían que iban bien y que había entendimiento entre los dos líderes de dos grandes potencias, pero entonces se produjo un incidente en el Mar Negro donde una embarcación, un acorazado del Reino Unido se acercó a aguas rusas. Sabemos que la península de Crimea, una zona en conflicto porque fue anexada por Rusia en 2014 y eso provocado y todavía provoca grandes conflictos entre los europeos y los rusos. A raíz de esta anexión que muchos catalogan de ilegal, fue producto de un referéndum ilegal, como dicen los europeos. Usualmente el que pierde que dice que es ilegal. Siempre dice así. Entonces, Rusia anexa la península completa y hace de sus dos grandes ciudades, la ciudad de Crimea, federaciones, ciudades federadas. La ciudad de la República de Crimea y Sebastopol, que es una ciudad donde hay un porcentaje de rusos, un 90% de ciudadanos rusos. Pues Rusia retoma esta zona que antes había sido, era parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Sí. Y siempre ha sido parte de esa, desde los zares, cuando los zares derrotan al Imperio Otomano y retoman este territorio y luego anexan esas repúblicas a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas después del imperio de los zares. Después de la revolución. Después de la revolución. De las dos revoluciones. De las dos revoluciones. En el 17 hubo dos revoluciones. La gente solo habla de octubre. Así mismo. Sí. Y Putin, en una maniobra, anexa en el 2014. Pues esto ha traído siempre conflictos. Pues el ejército ruso o la marina rusa
identificó una embarcación aproximada a las costas de Crimea y hubo un evento ahí delicado en donde se dice que se bombardeó la embarcación cerca para disuadir de la ruta. Sí, son disparos de advertencia. Disparos de advertencia. Hay regulaciones. Los ingleses o Reino Unido dice que estaban en aguas internacionales, que seguirían su curso, y eso no pasó de ahí. Pero lo interesante es que Rusia está dando muestras de poderío, porque eso funciona en sociedades como la rusa, donde el que muestra fortaleza adquiere el favor del público. Sí. Lo habíamos hablado antes de la idiosincrasia de los rusos, que no es lo mismo que la idiosincrasia de los europeos ni los norteamericanos, que están inmersos en una democracia, en una... En la política exterior hay un concepto que se denomina los rogue states, que son los estados, en español, una traducción un poco fea, los estados canalla. Pero es el concepto de estados que actúan al margen del derecho internacional. Así es. Que usualmente son los grandes, los poderosos. Sí, los que pueden. Y algunos que por razones culturales, que son autarquías, el tema del aislacionismo y demás, se les ubica en esa categoría. Entonces, según los historiadores contemporáneos, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Libia, Siria, Irán, son rogue states. Sí, hacen sus propias reglas, claro, y las cumplen. Usualmente son miembros del Consejo de Seguridad, miembros permanentes. Sí. Francia, que son los que tienen poder de veto y tienen ejército que se pueden movilizar, tienen armas nucleares. ¿Tú entiendes? Entonces, eso es un conflicto entre dos rogue states. Son los rusos. Entonces, ahí no hay quien... Reino Unido no tiene que pedirle permiso a nadie. No, y es un tema que se va a resolver por aquello que Chomsky desarrolla mucho, el MDA, el Mutual Destruction Assured. Sí. ¿Entiendes? Son que tienen capacidad de destruirse mutuamente, entonces eso lo disuade. Sí. No pasa de ahí, porque claro, si pasa de ahí, bueno, hay destrucción en uno de los dos. Eso es un rifirrafe. Exactamente. Una caramuza. Ambos. Pues ahí está esto, luego de la cumbre del presidente. Se habló mucho de Navalny, que hemos hablado mucho aquí de ese el candidato contrario, candidato de la disuasión rusa, la disidencia rusa, correcto. Sí. Y entonces Navalny está cumpliendo condena de 2 años luego de haber sido envenenado. ¿Las elecciones cuándo son? Bueno, ahí ese es el problema, que no se sabe. Bueno. Eso se han suspendido. Hay que hacerla antes de que él salga ya. Bueno. Sí. Uno de los principales puntos en la cumbre del presidente Biden y Putin es que lo que ha pasado con Navalny. Y Putin lo que ha respondido es que él sabía que estaba violando la ley al regresar a Rusia. Violaba la ley. Y que volvió a Rusia y por lo tanto violó la ley y por eso está preso. Y que del envenenamiento no sabe nada de eso, que eso no es verdad. Y si fuera en Estados Unidos y le hubiesen aplicado el Patriot Act a Navalny, ¿los rusos pudieran preguntar? No. Ese es el argumento de Putin, que siempre dice y responde. Bueno, en una de las famosas entrevistas que le hicieron a Putin, el entrevistador inglés le decía a Putin... le hacía pregunta a Putin y Putin respondía con ejemplos de Norteamérica, de Estados Unidos. Claro. Y el entrevistador le dice, pero usted lo único que me ha dicho es Estados Unidos, no me hable de Estados Unidos, hábleme de Rusia. Dice, pero usted no quiere que yo le responda lo que hay que ver. Lo que hacen los estados que enfrentan amenazas, se busca un estatuto jurídico y resuelven y neutralizan la amenaza. Eso es todo. Así es. Sí, los americanos lo hacen los ingleses, lo hacen los franceses, los chinos, los rusos, todos los estados que en ese nivel, que son estados que están amenazados constantemente porque tienen problemas
de terrorismo doméstico, de agresiones externas, tienen que protegerse. Eso es natural. No es que yo lo, no es que yo lo apoye ni nada de eso, pero es entendible. Bueno, es entendible. Así es. Pasando a otro aspecto, el asunto del virus en el mundo entero, la variante Delta, que está haciendo estragos en el mundo, y está incluso aquellos países que ya iban bien adelantados y que estaban abriendo ampliamente sus economías. Han tenido que recular. Han tenido que recular y han tenido que cerrar, como es el caso de Australia. Sydney, la capital, que es uno de los éxitos que se señalaban. Sí, los casos de éxito frente al virus ha tenido que encerrarse de nuevo por las variantes del COVID. Ahora hay una variante del COVID que se le ha llamado Delta Plus. Delta Plus. Porque es obvio y los expertos científicos saben que cuando un virus no es detenido a tiempo, lo natural es que mute. Y por cuestiones naturales, lo que hace es que muta para permanecer, para seguir contagiando, y hace todo lo necesario. Cuando un virus es muy letal, no muta, porque mata al host, al que lo hospeda. E incluso menos contagioso, porque cuando muere el cuerpo, el host, ya se acabó el virus. Se acabó el virus. Pero entonces el virus lo que tiende es a contagiar más y a ser cada vez menos letal. Exacto. Pero en este caso no se ha detenido a tiempo, se ha esparcido por todo el mundo, lo que le ha dado la oportunidad al virus de mutarse y de ser cada vez más resistente. Aunque muchos fabricantes de vacunas están diciendo que sus vacunas son útiles y han sido efectivas frente a las mutaciones que se han estado observando, como lo ha dicho la Pfizer. Eso es lo que se entiende, se desea, pero eso no necesariamente, pues eso no se sabe. Realmente. No se sabe porque las cosas en la medicina como en la ciencia son estadísticas. Recuerda a Popper. Exacto. La verdad científica. La verdad científica se basa en estadísticas, se basa en números, se basa en observación. La verdad científica se basa en la incapacidad de refutar el argumento. Que no haya contraejemplos. Sí. Entonces, y si no hay números, si no hay observación, no hay manera de refutar. No, si no hay contraejemplos. O sea, tú dices, bueno, el sol sale por el este. Bueno, entonces, el sol sale por el este hasta que no se descubra que sale por otro lado. Por eso los científicos hablan hasta ahora de tantas muestras analizadas. Recuerda el jueguito de todos los cuervos son negros. Así es. Eso es una falacia. Es una falacia, la falacia de los cuervos. La falacia de los cuervos. Todos los cuervos son negros. ¿Tú has visto cuántos cuervos hay? No sé. Sí. Entonces, ¿tú has visto todos los cuervos? No, porque no sé cuántos hay. Entonces, ¿cómo tú sabes que todos son negros? Ahí. ¿Entiendes? Entonces, lo correcto es, todos los cuervos que yo he visto hasta ahora son negros. Son negros, así es. Toda la ciencia es estadística y quizás durante, en 10 años, sabremos exactamente todos los detalles científicos de este virus. Mira, yo encuentro que sabemos mucho de este virus. Bueno, parece que rápidamente, en año y medio, 2 años, nosotros sabemos más que lo que sabíamos de la viruela, de la peste bubónica. Bueno, es la capacidad colaborativa del mundo. El mundo se ha achicado y hemos podido colaborar con herramientas tecnológicas, con el acercamiento de todos los conglomerados. Hemos podido llegar, por nuestra capacidad de colaboración, hemos podido llegar a los resultados que hoy tenemos. Así es. Y bueno, y yéndonos más cerca, en el plano internacional, el helicóptero del presidente el presidente de Colombia fue tiroteado. Ahí hay unos videos ya con los impactos. Tiene varios impactos de bala. Parece que mientras aterrizaba en la ciudad de Cúcuta. Fue con un arma de alto calibre. Tiene
tiene la hélice, impactos, tiene en el fuselaje, tiene incluso perforaciones en el fuselaje. Terrible, o sea, lo que está pasando en Colombia, que se ha de nuevo activado la disidencia colombiana, las huelgas que hemos visto durante los últimos meses. Hay una crisis de gobernabilidad. Hay una crisis de gobernabilidad. Muy fuerte, hay una posibilidad real de que la izquierda radical gane las elecciones y llegue al poder, porque lo que se está viendo es un ataque sistémico. O sea, es al sistema que está atacando. Es al sistema, es a Iván Duque, que es el representante de la derecha. No, y a la mayoría que él representa. O sea, es un ataque al establishment. O sea, es confuso. Y todo esto viene cuando se corta o de alguna manera se coarta la voluntad popular. Recuerda que Gustavo Petro, siendo alcalde de Bogotá, con poco menos de 2 años en la gestión, fue separado de la gestión municipal en Bogotá por un expediente de corrupción. Y de ahí en adelante, eso como que lo victimizó. Sí. Y ha asumido una invectiva, o sea, un discurso realmente radicalizado. Eso unido a una serie de factores como el acuerdo de paz con la guerrilla, así es. Este tema de Jesús Santrich, que también que se dice que lo mataron en la selva de Venezuela, pero que no se sabe. Hay una serie de cosas que no... Muchos factores. Los guerrilleros, los ex guerrilleros que son rearmados, rebeldes, que no quieren cumplir el acuerdo. Sí, entonces se sienten fuera de lugar. Ahí hay una cuestión que viene cocinándose hace años y parece que ahora se ha salido de control la cosa, de nuevo. La gente repudia los cuerpos del orden. Así es. No quieren ver a los policías antimotines. Sí, los policías antimotines están acostumbrados a bregar con la guerrilla y claro, no con la población. Y entonces han reprimido violentamente a las un policía antimotines en Colombia no es para disolver una manifestación con gases lacrimógenos. Es un tipo que es para resolver con un carro bomba, un comando armado que se metió y secuestró un grupo. Porque esas eran las amenazas, que secuestró un autobús. Esas eran las amenazas. Es que un bloqueo de unos guerrilleros, una carretera. Esa es la experiencia. Para lidiar con civiles no es el mismo entrenamiento. Y al parecer ahí se le ha ido la mano a unos cuantos. Hay grupos que se han metido también a pescar en ríos revueltos. Y hay una especie de caos en Colombia. Que yo no sé si haya alguien con la legitimidad y con suficiente liderazgo social para manejar una mediación en ese proceso. Bueno. Se han quedado trancados todos los luchadores en el ring sin árbitro. Ya tú sabes, rudo. Y si fueran 2 cuadras nada más, pero ahí hay como 10 cuadras. Entonces ya tú sabes, todo el mundo dándose golpes y nadie sabe quién es que va eso es así. A resolver. Entonces, bueno, y vámonos al plano local. Tú sabes que antes del local, Eliseo. ¿Dónde vamos a hacer escala? Hay dos sitios, pero que es una escala mundial. Tú sabes que hay 2 descubrimientos científicos que han coincidido. Uno en China, porque nunca dejamos de mencionar a China. En China, en el noreste de China, en el 1933, parece que se encontró un yacimiento, se encontró un sitio en donde aparecieron esqueletos y osamentas de una especie desconocida de hombre, en el 1933. Pero como en el 1933 China estaba ocupada por Japón y unos trabajadores de la construcción encontraron estos yacimientos, al intuir que estos yacimientos eran de gran importancia científica, los enterraron en una fosa común de la familia de los constructores. Y no es hasta este año cuando uno de esos autores, muriéndose, ya en el lecho de muerte, le confiesa a su hijo que ahí en esa fosa, en ese sitio, estaban enterrados unos yacimientos y unas osamentas de una especie desconocida del hombre.
Y resulta que han excavado y han encontrado una especie diferente del hombre que se data de 146.000 años atrás. Es decir, del tiempo del neandertal y post-neandertal. Y entonces tiene unas facciones grandísimas, un esqueleto, una carabela, un cráneo grandísimo con unos dientes grandísimos. Y se le puso el Dragon Man, el hombre dragón. Y obviamente los científicos que están a cargo de esa investigación y de esos descubrimientos, hay un científico norteamericano de varios países y entonces le han puesto el Homo longi, el hombre grande, el hombre grande. Y entonces se ha descubierto que probablemente compartió escenario con el Homo sapiens y otras especies humanas, porque hay se han hecho de homínidos, correcto, no Homo sapiens, de homínidos, porque hay estudios de ARN que se han estado haciendo y que se comparten muchos rasgos genéticos con esto. Pero esa no es tanto la noticia, sino que en Israel también se descubrió otro yacimiento de 136.000 años atrás, que también cambia la visión de la evolución del hombre, porque ahí se descubrió, le han puesto el Nesher Ramla Homo, el Nesher Ramla, porque fue en ese lugar se llama Nesher Ramla, y ahí se descubrió también otra especie un poco más cercana, 136.000 años, post-neandertal también, con características también diferentes. Tú sabes que los neandertales, todavía, o sea, los neandertales no corresponden a la línea evolutiva del sapiens. O sea, hay cuando aparece el neandertal, hay una divergencia. Aparece como un punto único, porque no sigue la línea evolutiva del sapiens, de Lucy, del homínido afarensis, que es Lucy, el más antiguo que se ha descubierto. Y no sigue, el neandertal no sigue esa línea evolutiva. Aparece ahí como si no fuese descendiente de nadie. Entonces, ese rompecabezas evolutivo tiene piezas que no conectan, que se sabe que pertenecen, pero que no se encuentra la conexión inmediata. Por ejemplo, en Rusia, en las cavernas de Denisova, en Siberia. Denisova en Siberia, sí. Han aparecido fragmentos, porque todavía no han podido reconstruir el denisovano completo. El denisovano, que apareció en China, se asemeja más al denisovano de Siberia. Entonces está más cercano, probablemente, en la línea evolutiva, pero todavía no han podido conectar al neandertal en esa línea. Recuerda que el neandertal debe su nombre al Valle de Neander, que fue donde descubrieron los fósiles. Pero también están los yacimientos que están en España, los yacimientos de Atapuerca, que son los más importantes que hay, o de los más importantes del mundo, donde se ha descubierto precisamente que la socialización de los neandertales, que habían rituales funerarios cuando se morían, que usaban adornos. O sea, en esos yacimientos han arrojado muchísimas... Sí, son informaciones, como decíamos, científicas de lo que va apareciendo. Lo que esto trae consigo es un desconocimiento de la línea correcta de la evolución. Es decir, tenemos que replantearnos cuál es la línea evolutiva desde los homónidos hasta el Homo sapiens, porque no hay una línea que esta viene de esta viene de esta, sino que aparecen en ciertos momentos históricos. Restos datados, o sea, con fecha. Correcto. Y nosotros asumimos que uno, por las características parecidas, que uno viene del otro y que todos tienen una línea que los conecta. Pero y que hubo cruces entre diferentes especies de homínidos. Está claro que hubo convivencia de diferentes especies, incluso que compartían y que tuvieron relaciones entre ellos y que dieron lugar a especies mezcladas. Y que en algunos casos
habían mutaciones que le impedían reproducirse, que es la misma mutación que sucede, por ejemplo, con las mulas. Con las mulas. Que no se reproducen. Así es. Una mutación. Bueno, pero imagínense, en pleno siglo XXI todavía no sabemos a ciencia cierta el origen. ¿De dónde venimos? De dónde venimos. O sea, hemos llegado a Marte y todavía no sabemos de dónde venimos nosotros. Así es. Así es. Pero bueno, en Estados Unidos rápidamente decir que condenaron a Chauvin. Chauvin. El policía que ya puede decirse que asesinó a Floyd y que ha recibido una condena ejemplarizante. Bueno. Porque 22 años por un homicidio involuntario de un miembro de la fuerza del orden es excesivo bajo el sistema norteamericano, y que solamente se entiende a partir de esta demanda social de la población negra, que ha declarado que no es suficiente con los 22 años. Eso va a traer consecuencias. Tú verás, porque es que son los dos extremos. O simplemente lo mata y no le pasa nada, o ahora entonces quieren dar un ejemplo con ese. Así es. ¿Entiendes? O sea, bueno, para calmar las ansias de ese grupo. Eso es para que tú veas que el populismo penal se da de sociedades que uno presume desarrolladas. No, es así. Y todo ahora se trata en los medios, y todo tiene un porqué en los medios. La sociedad del espectáculo. La sociedad del espectáculo. Ahora las cosas, las audiencias, las cortes, las decisiones se ventilan en las redes, en los medios, y ya no importa tanto en la realidad, en la vida real, ya no importa tanto como si fueran los medios. Bueno, pues yo creo que tenemos que irnos a nuestra primera pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. Paneo.